aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida en esta mañana, como cada semana, a la doctora Teresa García Gasca, quien ya está aquí en este espacio. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Buenos días, Marco. Gracias a ambos por este espacio. Muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y bueno, traigo un tema que he estado actualizando en términos de poder tener más información al respecto, y que además ahorita que ven escuchando lo de esta agenda ambiental que el PAN estatal va a armar para las elecciones, pues aquí va un tema importante también que incluyan, además porque seguimos sin información puntual y oficial con respecto a los centros de datos en Querétaro. Un tema que ha salido a relucir en muchos foros, particularmente ahora en el Parlamento Abierto, sobre la iniciativa de ley de aguas. Nuevamente resultan importantes estos temas de proyectos que incluso, pues decirlo nuevamente, la implementación de un proyecto de centros de datos en Querétaro ni siquiera estaba plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo de este sexenio. Entonces eso quiere decir que fue un proyecto que llegó intempestivamente, ¿no? De repente a partir del 2020, pero sin una planeación, y esta falta de planeación se está viendo reflejada en aspectos que afectan seriamente el bienestar común, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, dividí la información en dos secciones porque es mucha la información que hay al respecto, pero también es poca la información, digamos, puntual, y hay que estar trabajando en buscarla y en encontrarla. Así entonces, bueno, hoy en la parte 1 de los datos, de los centros de datos, como le llamé a la presentación, traigo algunos temas, particularmente cuántos centros de datos tenemos, qué facilidades se les han dado y cuál es el tema del consumo de energía. Y la próxima semana hablaremos justo del consumo del agua y de la contaminación térmica, que también es muy importante y que poco de la que poco se ha hablado. Bueno, entonces, México es el cuarto país en importancia en número de centros de datos en América. El primer lugar es Estados Unidos, seguido de Canadá, después Brasil y después México. Sin embargo, México se va enfilando como el hub, dicen ahí, ¿no? El nodo principal de centros de datos en Latinoamérica, y de este nodo principal, pues Querétaro es la entidad que sobresale. Hoy Querétaro acapara el 79% de la instalación de centros de datos y de la operación de centros de datos a nivel nacional. Se presume en este artículo de febrero del 2026 que desde el 2021 al menos 12 grandes centros de datos han comprometido más o menos unos 15,000 millones de dólares en inversión. No hay cifras tampoco claras al respecto, hay poca información puntual sobre las inversiones, que me parece que fue o que ha sido el móvil que a este gobierno le ha interesado, ¿no? En términos de poder traer a los centros de datos, la inversión parece ser que viste mucho contra los beneficios, que realmente han sido pocos y que además hay muchos riesgos. Entonces en la siguiente imagen justo platico un poquito de la inversión. La inversión está, digamos, bien puntualizada para OData y para Cloud HQ, en donde más o menos OData tiene 3,000 millones de dólares invertidos y Cloud unos 4,800, y Amazon, Microsoft y Google no han publicado sus inversiones. Se estima más o menos que andamos sobre los 15,000 millones de dólares, con una inversión muy menor por parte del gobierno del estado, pero ahorita diremos cuáles han sido las facilidades que el gobierno estatal han permitido. Entonces, la inversión ha sido interesante, ha sido importante, y como repito, creo que eso ha sido el móvil de la generación de este sector en Querétaro en particular. Y ahorita también platicaremos de por qué Querétaro ha sido atractivo. En la siguiente imagen, los empleos. ¿Ha sido realmente un foco de atracción de empleos? ¿Realmente nos hemos visto beneficiados en ese sentido? En realidad no. No tenemos como tal un beneficio en ese sentido. Quienes tengan en pantalla y nos puedan seguir tal vez en redes,
podrán tener algunos datos sobre esta publicación, igualmente de Inmobilia Reconnect, en donde el titular de la CDSU anuncia un portafolio de capital de 74 mil millones de pesos que va visualizándose, digamos, hacia el 2030 más o menos. Pero en empleos, fíjense, se prevé la generación de 7.200 empleos en la construcción de los centros de datos. Entonces, el empleo temporal es alto, claro. En la construcción de los centros de datos sí hay ahí un importante beneficio, pero esto termina cuando se terminan de construir. Y después dice que se generarán un total de 20.758 empleos directos y otros 75.812 indirectos en este ecosistema. Pero el número de empleos definitivos permanentes es bajo con respecto a lo que en realidad se promete, y es empleo técnico muy especializado, que muchas veces ni siquiera es que se emplean a las personas de la entidad, sino que ya vienen desde las firmas de los lugares de origen. Entonces esto es un tema que no está plenamente, digamos, demostrado que en realidad en Querétaro se esté beneficiando con un incremento en el número de empleos permanentes. En la siguiente imagen, pero bueno, eso digamos, habría que hacer un análisis mayor. Y aquí es importante porque decirles que como no hay un informe oficial, seguimos con esta, no sé si opacidad, falta de transparencia con la información respecto a los centros de datos, entonces tampoco tenemos las cifras reales o definitivas. ¿Por qué Querétaro se posiciona como el destino preferido para los centros de datos? Bueno, dicen los medios a los que me he podido acercar que porque tiene un abundante suministro de energía eléctrica. Ahorita platicamos sobre el abundante suministro de energía eléctrica. Apoyo gubernamental por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, proximidad a los principales centros económicos en México y también para Estados Unidos, conectividad de fibra óptica y redes troncales y baja probabilidad de desastres naturales en Querétaro. Y entonces, en este sentido, platicar que más o menos el gobierno de Querétaro estima una inversión, no sé en qué punto de esta inversión vaya, pero se estima una inversión desde cerca de 300 millones de dólares, 293 millones de dólares para el fortalecimiento de la red eléctrica. Este punto fue anunciado por un reporte de Advanced Real Estate el 14 de noviembre del 2023. Y entonces me fui un poquito para atrás buscando cuándo es que el Congreso aprobó un esquema de financiamiento por 3.300 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, y fue justo en julio del 2023. Entonces va de la mano. Se solicita un préstamo por parte del gobierno del estado para fortalecer la red eléctrica, que en realidad es un fortalecimiento para esta red eléctrica de abastecimiento a los centros de datos, porque todas y todos en Querétaro sabemos perfectamente bien que la red eléctrica en nuestros hogares y en nuestros centros de trabajo para nada se ha fortalecido. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué más facilidades? Y ahorita regresamos al tema de la energía eléctrica. ¿Qué otras facilidades se les han dado en la siguiente imagen? Bueno, dice este encabezado: México transforma su suelo en centros de datos y Querétaro es una alerta. Dice el medio que a través del gobierno actual se han anunciado 518.470 metros cuadrados en desuso en el municipio de Colón. De ahí que entonces se les otorgue en comodato a estas empresas de centros de datos grandes superficies de terreno en comodato. Y además, pues en términos del suministro de agua para el enfriamiento de los servidores, Paula Belicia, vicepresidenta de Amazon, explica que se sabe que en Querétaro hay un estrés hídrico, pero que a pesar del impacto que se tiene en la población, se trata de regiones con una regulación laxa para la explotación del recurso. Y entonces viene, desde luego, la facilidad del uso de agua a través de concesiones o subconcesiones. Y justamente en el 2022 el gobierno estatal
aprueba una ley de concesión de los servicios hídricos para las empresas privadas. Entonces todo va un poco de la mano, pensando en cómo fortalecer a este sector que trae una gran inversión, pero que necesita agua, que necesita tierras, que necesita facilidades, que necesita energía eléctrica, y que entonces Querétaro se vende como una entidad en donde todo eso es suficiente, hay suficiente de todo, y por lo tanto estos centros de datos se pueden instalar aquí. Y ciertamente quienes vivimos en Querétaro sabemos que eso no es así. Entonces ahora sí, vamos con el consumo de energía. En la siguiente imagen, ¿cuánta energía o qué significa un megawatt? Porque vamos a empezar a hablar de megawatts de energía. Un megawatt de energía es capaz de dotar de energía eléctrica aproximadamente de 500 a 1000 hogares. De 500 a 1000 hogares. Un megawatt de energía. Ok. ¿De qué estamos hablando en Querétaro? La capacidad instalada en México utiliza 279 megawatts. Esta es una publicación de El Economista de mayo del 2026. 279 megawatts. Y 72% está en Querétaro, se usa en Querétaro, es decir, aproximadamente 200 megawatts en Querétaro. Estos 200 megawatts se van a convertir al 2031 en 1.300 megawatts de uso para inteligencia artificial, tecnologías de la información, la nube, todo lo que usamos a través de Internet y de la red. 1.300 megawatts. Ok, ¿qué significan estos 1.300 megawatts? Significan la capacidad energética necesaria para que funcione una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Hoy estuve buscando la información, ¿cuánta energía se consume en Querétaro Estado? Casi 700 megawatts. Casi 700. En Querétaro, en la zona metropolitana, estamos hablando de menos de 500 megawatts. Y estamos aquí hablando de que para el 2031 se le va a dotar de energía, al menos a este sector, de 1.300 megawatts. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a obtener esa cantidad de energía que ni siquiera hoy mismo la estamos generando para todo el estado de Querétaro? Hoy esta energía significa 200 megawatts para este sector, contra 500 megawatts que utiliza la zona metropolitana, 700 para todo el estado. ¿De dónde vamos a lograr llegar a 1.300 megawatts en el escenario conservador? Porque hay quien habla de 1.700 megawatts. Es una cantidad de energía ingente, o sea, enorme. No veo en dónde en 5 años en Querétaro generemos la infraestructura. 1.300 megawatts significan 2 plantas nucleares pequeñas para generación de energía. O sea, sí quiero que podamos dimensionar esto. Es algo que no es alcanzable con nuestras realidades, ¿no? Sin embargo, se está prometiendo, se está comprometiendo Querétaro a esto. México y Querétaro en particular, porque hasta la presidenta lo anuncia en las mañaneras. Entonces, en la última imagen traigo una especie de resumen. Tenemos una muy alta inversión en Querétaro, la mayor de México en centros de datos, con un empleo temporal durante la construcción alto y una generación de empleo permanente moderado y altamente especializado que habría que ver a cuántos y cuántas queretanas está beneficiando. Un consumo eléctrico muy alto y creciente y una presión sobre infraestructura creciente. Yo no sé en dónde el gobierno actual y que va a transicionar a otro gobierno, no sé si del mismo partido o de otro partido para el 2027, ¿de dónde van a soportar el crecimiento de este sector en Querétaro? No hemos hablado todavía del consumo de agua, nada más lo mencionamos, pero el próximo miércoles vamos a hablar del consumo de agua y de las islas de calor que genera justamente este sector, justamente pues por todo el calor que se genera derivado del uso de tanta energía. Entonces va la primera reflexión, ¿no? Vamos a dejarlo aquí en el tema energético, no es sostenible. Entonces, ¿de dónde está saliendo este proyecto de crecimiento del sector de centros de datos en Querétaro? Y es un tema que hay que poner sobre la mesa para que también nos lo respondan los aspirantes, los aspirantes a gobernar Querétaro en sus diferentes niveles en pues los próximos años. Pues ahí está sobre la mesa. Uh-huh.
porque me parece que desde distintos aspectos no se aborda con la profundidad. Se hacen los anuncios rimbombantes de la llegada de inversión, pero no con el punto fino de estos datos. Y de hecho, pues no hay información que te permita lograr tener el punto fino, entonces hay que estar escarbando mucho. Pero minería de datos, le dice, ¿no? Minería de datos. Sí. Pero no hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir trabajando sobre el tema. Y pues para eso están esos espacios. Sí, gracias. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Vamos con la síntesis de la conferencia mañanera a cargo de Karina Huidrón.